Hoy vamos a ver lo referente al famoso corralito de Bellamontes, que se da en un momento en el que el país se encontraba en plena contienda bélica del Chaco, pero se van a dar dos casos o situaciones, como queramos llamarla, que van a llamar muchísimo la atención. Y en los dos casos el presidente Daniel Salamanca es el que se ve involucrado. Uno es con esa convocatoria a elecciones para el 11 de noviembre de 1934, donde el intelectual y pedagogo boliviano Franz Tamayo arrasa en las elecciones, dejando a Juan María Salles totalmente derrotado, ya que saca una votación Tamayo del 59.2%. También lo que llama la atención en este sentido es la situación en el teatro de operaciones y su relación con los militares. El 27 de noviembre, Salamanca se dirige a Bellamontes acompañado con el general Lanza, que sería el nuevo comandante del ejército boliviano. En Bellamontes lo esperaba el general Enrique Peñaranda del Castillo, David Toro Ruilova, Germán Buch Becerra y Óscar Moscoso. Estos militares lograron de una manera muy bien preparada recibirlo a Salamanca, y el momento en que se da esta situación, el presidente, totalmente sorprendido, es llevado a una oficina de la comandancia de Bellamontes. Allí es encerrado y le indican o lo invitan, entre comillas, a prestar su renuncia a la alta magistratura del país. No tenía otro camino, puesto que estaba solo, no había alguien que eche un voto de confianza a su presidencia, mientras que en el teatro de operaciones de la guerra del Chaco la situación era totalmente peligrosa para la situación del país. David Salamanca Orey, junto a su hijo y al general Lanza, fueron embarcados nuevamente en un avión y son despachados a Santa Cruz. El 28 de noviembre, manteniendo entre comillas el aparente Estado de Derecho y la sucesión constitucional, asume la presidencia el doctor José Luis Tejada Sorzano. Sorzano, antes de haber sido presidente, siempre estuvo con la idea de una vez por todos buscar la paz en el Chaco, y el otro era que era un presidente más decidido a la posición timorata del presidente Salamanca. El famoso corralito de Bellamontes marcaría un hito en la historia de nuestro país, pero no era algo para arrebatarse o desgallarse las vestiduras. No fue así, porque ya lo que hay que tomar en cuenta que el corralito de Bellamontes vino a ser una raya más al tigre, porque ya se dio la misma situación y la misma figura en 1879, en diciembre, cuando el general Narciso Campero Leyes derroca al presidente en general Hilario Daza Cruz. O sea, se podría decir que los bolivianos, y sobre todo la casta militar en la que se convirtió el ejército boliviano, hacía lo que le daba la gana en los destinos de esta patria. Dijimos que el fracaso de la guerra del Chaco se debió no solo a un factor, primero, falta de conocimiento de la geografía de ese territorio, desde el presidente de la República, Daniel Salamanca Orey, hasta el último ciudadano de a pie. Segundo error, mandar tropas de soldados bolivianos, la mayoría quechuas y aymaras, acostumbrados a vivir en una geografía de más arriba de los 2.500, 2.700 metros sobre el nivel del mar. El ejército boliviano ahí también mostraba la tremenda desgracia de este país, de su racismo, su exclusión. Pero no todo fue negativo en ese contexto. Aparecería la figura de un militar potosino, Bernardino Bilbao Rioja, que si no hubiera sido gracias a él,
la historia de Bolivia hubiera sido la misma que en el Pacífico y el Acre. De carácter templado, modesto, pero con una ubicuidad muy bien marcada, fue el que frenó a los paraguayos en la batalla de Kilómetro 7, cuando el ejército boliviano había sido casi prácticamente borrado del mapa. Pero su éxito más fuerte, más detonante, de una connotación inclusive a nivel internacional, fue haber organizado la defensa de Villamontes. Representó un momento apoteósico para esa casta de militares que lo único que hicieron en Bolivia es asaltar el poder y enriquecerse con las arcas del Estado. Bolivia había cumplido 107 años y se encontraba en una situación similar al periodo de 1840 adelante. Como ya dijimos, haciendo una retrovaloración de la Guerra del Chaco, entre noviembre de 1934 y enero de 1925, el ejército paraguayo hacía lo mismo que hizo el ejército boliviano con el general Schunt cuando se hizo cargo de la dirección del ejército boliviano. El 14 de enero, José Félix Estigarribia toma una banda del río Parapití, dando lugar con eso el encontrarse en el punto más al norte del Chaco Boreal, lo que hizo Schunt al estar en el punto más al sur, en Alihuatá, en el Chaco Boreal. Desde un momento, Estigarribia se dio cuenta de que podría lograr algo grande, cuantioso y de mucho valor: apropiarse del Chaco boliviano, que estaba situados en los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz. Pero lo que les manifestaba hace un momento, en un conflicto armado, jóvenes, dos cosas son determinantes para un ejército. Puede ser el ejército que tenga las armas más avanzadas con la tecnología de punta. Pueden tener la mejor fuerza aérea, la marina, todo ese aspecto. Pero si ese ejército, primero, no tiene recursos económicos y además una buena logística, el resultado es el mismo. Si Schunt fracasó en ese intento, porque la idea de él era muy buena, la mejor defensa es el ataque. Atacar, avanzar. Pero para hacer eso hay que contar sobre todo con el aspecto logístico. Hoy en día, en el ejército boliviano, existen las armas de color medio rosado o medio casi rojo, infantería. El color negro, artillería. El color verde, caballería. El color azul, ingeniería, y el color rosado, logística. Es que es clave la logística, jóvenes, porque la logística, ¿en qué consiste? Proveer al ejército que está realizando su avanzada, primero, de un parque de municiones, un parque de artillería, dotación de armas y sobre todo hospitales de campaña y la dotación de alimentos constantes. Schunt cometió ese error. Se alejó tanto de su línea de aprovisionamiento que el Paraguay se dio cuenta y le cerró el paso. Más bien logró romper eso, porque hubiera sido una vergüenza para el ejército boliviano. Pero ¿quién diría que lo que Schunt hizo repitiera el mismo error José Félix Estigarribia, pero un doble error? Primero, no tener una logística que sea capaz de ir en una diferencia entre la logística de un ejército, jóvenes, tiene que ser máximo 40 kilómetros. Y eso tiene que estar al vuelo de una perdiz, si se puede decir eso. Estigarribia se alejó más de lo que un estratega militar podía hacer. Y el segundo aspecto, no tomó en cuenta que, a diferencia de Hans Schunt, el soldado boliviano empezó a bajar y pues no fue
afectado por ningún tipo de dolencia en su organismo. En cambio, el paraguayo, al empezar a subir, porque el ejército en Paraguay, jóvenes, llegó hasta las estribaciones de la cordillera de Charagua, empezó a sentir la fatiga, el dolor de cabeza, o sea, en síntesis, el mal de altura. Pero yo diría que Estigarribia no tomó en cuenta esa situación. La ambición, no como militar, la ambición innata como ser humano, lo induce a que diga, tomamos los campos petroleros de Bolivia y con eso damos el tiro de gracia a Bolivia. Para el lado boliviano era crucial Villamontes. Caía Villamontes y se desmoronaba todo nuestro ejército. Por lo tanto, el coronel Bernardino Bilbao Rioja, el único militar boliviano que ganó el título de mariscal durante la Guerra del Chaco. Él, al saber del inminente peligro que se cernía sobre Bolivia y sobre todo sobre la riqueza petrolera, organiza la defensa de Villamontes. Él, en base a lo aprendido, a su formación castrense, decide poner en marcha esta defensa. El Paraguay, sin tomar en cuenta esos dos puntos que los había visto de soslayo José Félix Estigarribia, pone 15.000 hombres al frente. El ataque se produce a Villamontes el 16 de febrero de 1935. La verdad, fue una sorpresa para el ejército paraguayo, puesto que el ejército boliviano tenía superioridad numérica, tenía una nueva dotación de armas livianas y pesadas, y la defensa era prácticamente inexpugnable para el Paraguay. Fue una semana realmente infernal para el ejército paraguayo, que logró sí abrir 2 o 3 brechas, pero siempre el ejército boliviano tenía el relevo para cubrir esas brechas. Lo más triste para el ejército paraguayo es que el juego de artillería, tanto pesado como las ametralladoras, si estamos hablando de cañones y ametralladoras, en cada avance y en cada fuego de metralla y de cañones arrasaban con la oleada de ataques. José Félix Estigarribia se dio cuenta del fracaso, de la cantidad de muertos que su ejército había tenido hasta ese momento, y lamentablemente decide tomar la decisión, lamentablemente digo en el sentido tomar la decisión que podía haber sido evitada si se daba cuenta. Aquí llama una cosa muy interesante, jóvenes. El ejército boliviano era más numéricamente. El ejército boliviano tenía tropas frescas y el ejército boliviano tenía todo a su favor para iniciar una contraofensiva que prácticamente, si se salía con todo lo que ya se contaba, el Paraguay hubiera acabado siendo derrotado y el ejército boliviano entraba a esta solución. Pero esa situación no solamente fue vista por los mismos paraguayos, que empezaron a retroceder en menos de un día, se replegaron 150 kilómetros temiendo que se presente una contraofensiva, pero la Argentina, la que fue la mentora para este conflicto armado, pero estimulada por el imperialismo yanqui e inglés, vio su canciller, Carlos Saavedra Lamas, el peligro, porque se decía, si Bolivia realiza esa contraofensiva que se está dando, los paraguayos van a acabar mal. Carlos Saavedra Lamas se movilizó a nivel de las esferas diplomáticas con ese objetivo: buscar la paz de Chaco, o por lo menos el cese de hostilidades, pero evitar un descalabro total del ejército paraguayo. Sus frutos de Carlos Saavedra Lamas, el enemigo de Bolivia, porque hay que ser bien claro, jóvenes. Los argentinos nunca se han querido enfrentar al ejército boliviano.
porque saben, en su historia tienen marcada las 3 derrotas que las hizo Otto Felipe Braun en Iruña, Humahuaca y Montenegro. La Argentina, de manera solapada, siempre fue su actuación en este contienda. Sus intereses los iba a lograr manipulando a uno de los países más pobres de América Latina. Y cuando se dio cuenta que Bolivia la situación cambiaba de tal manera, buscó por todos los medios que se firme y se dé un cese de hostilidad. Es cierto, si ustedes recuerdan al gobierno de Hernando Siles Reyes, Bolivia logró de manera objetiva que Paraguay aparezca como el país agresor, ¿ya? Y eso les representó un poroto al gobierno de Siles Reyes, que inclusive le avivó el bichito del prorroguismo, y este caería nuevamente víctima de un golpe de Estado. Uno más de la triste historia política de Bolivia. Cuando comenzó la guerra del Chaco y se dieron la contienda, las muertes, la destrucción, etcétera, etcétera, la imagen de Bolivia cambió rotundamente con relación a los otros países, tanto vecinos como países europeos. Bolivia era considerada más fuerte, con mayores recursos, entonces el Paraguay resultó ser el pobre angelito que no tenía ni siquiera con qué cubrirse el rabo. Cuando se firma el 12 de julio de 1935 el cese de hostilidades, estuvieron presentes por Bolivia su canciller Tomás Elío y del Paraguay Luis Rial. El 14 de junio de 1935 se firmaba el cese de hostilidades y la conclusión de la guerra del Chaco. Tuvieron que pasar 3 años después hasta que en julio de 1938, durante el gobierno del coronel Germán Buch Becerra, se firmaría el Tratado de Paz y Amistad y con límites definitivos entre Paraguay y Bolivia. Antes de concluir, la última guerra que Bolivia tendría en el siglo XX, concluía una dolorosa verdad, que 3 guerras nos cercenaron gran cantidad de territorio y la diplomacia terminó haciendo también lo mismo. Es así que Bolivia, cuando nació la vida republicana, poseía ese territorio de 2.363.764 kilómetros cuadrados y se quedaba con una extensión de 1.098.381 kilómetros cuadrados. Es decir, que nuestro país había perdido la mitad de ese territorio en un lapso de 1866, con el gobierno nefasto de Mariano Melgarejo Valencia, que se inició ahí la desmembración territorial. Una vez firmado este cese de hostilidades, como ya dijimos, se produjo el golpe de Estado que destituyó a Daniel Salamanca Orey y asumiría la presidencia José Luis Tejada Sorzano. Cuando asume la presidencia José Luis Tejada Sorzano, el país realmente estaba en una crisis, no solamente producto de la guerra del Chaco, era una crisis militar, una crisis social, pero sobre todo una crisis en los valores del ciudadano boliviano. Tejada Sorzano, a diferencia de Salamanca, era más práctico y más rápido en sus decisiones. Si no hubiera sido el empuje de él al crear y formar un nuevo ejército para esta contienda y organizar también desde el Palacio de Gobierno la defensa de Villamontes, la cosa fue distinta, hubiera sido distinta. Por otro lado, deseaba encontrar la paz por la vía diplomática con el objetivo de no seguir desangrando a más gente. En 1936, José Luis Tejada Sorzano inicia de manera valiente el inicio de juicios al Standard Oil por desviar el petróleo a la Argentina. Es así
que ya en el horizonte se acercaba la primera nacionalización del petróleo, que era en ese momento complicadísimo hacerlo porque eran manejados por capitales norteamericanos e ingleses. El otro aspecto era analizar el porqué de las derrotas del ejército boliviano. ¿Quiénes fueron los causantes? ¿Cuáles fueron los motivos? Casi a mediados del año 1936, exactamente el 16 de mayo, oficiales que participaron en la guerra del Chaco, por orden del coronel David Toro Ruilova, produce el derrocamiento de José Luis Tejada Sosa. El audaz y valiente coronel Germán Busch Becerra comandaba el movimiento y tomó el Palacio de Gobierno sin que se haya disparado un tiro, poniendo fin a la gestión de José Luis Tejada Sosa, que se mantuvo en el país por el lapso de 2 años. Con el golpe de Estado de David Toro Ruilova, se había dado la situación de que entraban y tomaban el poder los militares socialistas. Estos oficiales jóvenes que participaron en la contienda del Chaco, el que marcó gran diferencia sería Germán Busch Becerra. Cuando se inicia el gobierno de David Toro en 1936, que apenas culminaría de una gestión de 1 año, la situación en Bolivia estaba siempre en la incertidumbre y en la interrogante: ¿qué cosas más se darán? Sabemos que esta juventud había sido, tanto civiles como militares jóvenes, se dieron cuenta de lo mal manejado esta contienda, los grandes errores, pero sobre todo que la Bolivia que entró a esa guerra no era la Bolivia que detentaba el poder económico. Y se hablaba de los recursos económicos que deberían pasar al poder de todos los bolivianos y no ser manejados por 3 individuos denominados los varones del Estado. El presidente David Toro Ruilova, ese 16 de mayo, su gestión, donde el coronel Germán Busch Becerra derroca a Tejada Sorsano, como hemos dicho, sin violencia ni derramamiento de sangre, y prácticamente en esa misma instancia el republicanismo entra en su etapa de extinguirse como partido en el manejo de la cosa pública, es decir, del gobierno de este país. 6 días después del golpe de Estado, David Toro Ruilova hace una inspección en el Chaco y jura la presidencia el 22 de mayo de 1936. Los primeros signos de cambio que hace su gobierno lo hace principalmente en las figuras de su gabinete ministerial. Va a crear 2 ministerios, el Ministerio de Trabajo y de Previsión Social, uno de los más importantes, sobre todo para el trabajador, y por primera vez en la historia de nuestro país, pero sobre todo de la política, asume un trabajador el cargo de ministro de Trabajo, y la figura no era otra de Waldo Álvarez. Como manifestamos en párrafos anteriores, la triste y célebre Standard Oil, manejada y propiedad de la familia Rockefeller, y con todas las connotaciones que se dieron en el momento en que Bolivia estaba inmersa en la guerra, y después las cosas que se fueron descubriendo posteriormente. El gabinete del presidente David Toro Ruilova decide la nacionalización de la Standard Oil. Una decisión para ese momento de esa coyuntura política fue sorprendente. Sabíamos que en el poder, detrás de bambalinas, estaban las Rosca, principalmente Simón Iturri Patiño. Pero se vino esta decisión firme y radical, y era una de las primeras estatizaciones que se daba en América Latina. La Standard Oil, a través de sus ejecutivos, trató de revertir esta situación, pero el hecho estaba consumado y se lo mantuvo. Fue años después, más o menos
unos 30 años después, que lograría una indemnización de parte del gobierno boliviano, pero la decisión fue tomada. El 21 de diciembre de 1936 nacía Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Dejando a un lado ahora la parte de la política estatal con las figuras de los militares socialistas en el poder, primero David Toros Ruilova, luego Germán Busch Becerra, entramos al periodo de los políticos bolivianos. Y una figura en este sentido y muy clave para entender lo que iba a venir posteriormente es la del político Gustavo Navarro, más conocido como Tristán Maroff, que era una figura clave de la izquierda boliviana. Y esto se dio sobre todo en muchos intelectuales bolivianos que habían marcado una diferencia al convertirse en militantes de izquierda. Fueron los que impulsaron desde sus posiciones ideológicas el cambio de la sociedad boliviana de suelo. Tristán Maroff, en el periodo que era un recalcitrante marxista-leninista, en un determinado momento se desmarca de esta situación. Se desmarca y surge como una imagen de admiración en todos los sectores populares de tendencia de izquierda. El año 1935 se va a producir el nacimiento de un partido que en su momento aportó muchísimo en la historia del movimiento obrero. Estamos hablando del Partido Obrero Revolucionario, el POR, a la cabeza de don Guillermo Lora, un personaje que desde la fundación de ese partido hasta la década de los 80 tuvo influencia, aunque después se convirtió en un partido de unos cuantos oportunistas pseudo-revolucionarios que lo único que hacían era oponerse por oponerse, sea un gobierno de derecha democráticamente elegido o un gobierno de izquierda democráticamente elegido. La cuestión era oponerse. Estos caballeros que admiraban la figura de León Trotsky prácticamente iniciaron un arraigo total en las universidades públicas del país. Pero tuvo un gran mérito el Partido Obrero Revolucionario. Aunque apenas era un partido de unas dimensiones casi de barrio, llegó a marcar la historia de Bolivia y contribuyeron para que el 8 de diciembre naciera la famosa tesis de Pulacaño, y nace como consecuencia de una situación que se da en los mineros que habían decidido tener un ampliado, y fue citada y fue acordado este ampliado minero en el centro minero de Pulacaño. Este ampliado se convirtió directamente en un congreso donde nacería la famosa tesis de Pulacaño. En el periodo de la revolución del 52, a la cabeza del MNR, el POR también tuvo una participación destacada, pero luego se fue desmarcando por su propia popular de los mismos grupos políticos de izquierda, y donde generó una antipatía visceral al Partido Comunista de Bolivia, que había nacido en 1953, a los que los trataba de estalinistas. Otro partido que marcaría la historia de Bolivia es casi en el mismo periodo en que aparece el Partido Obrero Revolucionario, el POR, fundado por don Guillermo Lora, un grupo de idealistas, la mayoría universitarios, ilusos y enamorados de la verborrea de su fundador, Óscar Unzaga de la Vega, que llegó a convertirse en uno de los partidos del país con una esencia netamente fascistoide, impulsor del nacionalismo y un febril y enconado partido anticomunista.
Pero es interesante hablar de la figura de Óscar Unzaga de la Vega. Primero que fue cuando fue convocado a filas, cuando estalló la guerra del Chaco, lo primero que hizo él es refugiarse en el Perú y donde permaneció todo el periodo de la contienda. Por lo tanto, se habla con la boca, pero se decide bajo otras influencias. Un personaje, jóvenes, que dejaría mucho que hablar hasta el mismísimo día en que se suicidó, el 19 de abril de 1959. Si bien en el periodo de la mal llamada Guerra Civil de 1949, cuando se produce el famoso Mamertazo, luchó al lado de Hernán Siles Suazo, del cual era su gran amigo. Cuando el MNR asume el poder, se convierte en uno de sus más duros enemigos. Esta figura tan contradictoria marcaría muchas cosas en ese momento histórico. Como ya dijimos, David Toro Ruilova, sin muchos aspavientos, mucha parafernalia, pasó un año y así como tan fácil sube, también fácil se va a caer. Siempre se ha pensado, si leemos por ejemplo la obra de Augusto Céspedes, El dictador suicida, en uno de sus capítulos se habla sobre la caída de David Toro Ruilova. Se decía que era muy sumiso en todo el sentido de la palabra a Germán Buch Becerra. Eso que era mayor que él, pero el carácter, el talante de este cruceño marcaría la personalidad de David Toro Ruilova. Exactamente, a punto de cumplirse 1 año y 3 meses de gobierno, se produce una reunión en la que Germán Buch, en otras palabras, y simplificando el acontecimiento, le dijo: ¿sabes qué? Tienes que dejar el poder. Germán Buch Becerra hizo conocer la renuncia, pero la idea de Germán Buch Becerra era entregar el mandato presidencial al otro nefasto militar que tuvo Bolivia en la contienda del Chaco. Me refiero a la figura del general Enrique Peñaranda del Castillo. Enrique Peñaranda del Castillo era un hombre ambicioso, pero nunca lo manifestaba. Era un solapado clandestino que el momento que debería cesar el golpe lo iba a hacer, sin ningún escrúpulo, sin ningún tipo de miramiento. Así, como no se daba una solución en la política de este país, y no haber sido aceptada la presidencia por Peñaranda, el mando de la nación queda de manera provisional en el teniente coronel Germán Buch Becerra. Aquí me atrevo a salirme un poco del tema y sugerirles a ustedes la lectura de 2 libros muy buenos para entender el gobierno, su proclamación como dictador y su posterior suicidio del coronel Germán Buch Becerra, en la obra de Augusto Céspedes, El dictador suicida. Y la otra obra que es complementaria a esta es El presidente colgado. Si uno lee, sería bueno que lo leyeran ustedes, las 2 obras, sacaría unas conclusiones muy interesantes de lo que iba a pasar después, casi 17 años. Este joven militar, figura muy destacada en la guerra del Chaco, donde el soldado paraguayo le temía, porque ha debido ser el único boliviano que conocía el Chaco boreal como la palma de su mano. Cuando asume la presidencia ese año, 1937, el 13 de julio, la rosca minera que cambiaba gobiernos a gusto y antojo, pensaba que viendo la figura de un joven militar, todo iba a volver a lo que era el Estado boliviano antes de la guerra del Chaco. Pero la realidad fue otra. Se enfrentó de manera sagaz y temeraria con los empresarios. Y fiel a su convicción, se alineó con las medidas que se hizo durante el gobierno de David Toro Ruilova. Buch, como buen camba, joven y de origen alemán, tenía el defecto de que era impulsivo, con arranques violentos en
en algún momento, como cuando ordenó el fusilamiento del barón del estaño, el judío Mauricio Joshi. Aparte, hoy en día, psicólogos, psiquiatras, hasta neurólogos, harían un estudio profundo de todo lo que pasaba en la mente de este militar y llegarían a la conclusión de que sufría de la era maniático-depresiva. Otra muestra de su agresividad descontrolada fue cuando lo agredió físicamente a Alcides Arguedas. Bush, sin duda alguna, no tuvo miedo en sacar a gente al exilio o marcarles el paso, como fue al expresidente Bautista Saavedra Meaña, que moriría exiliado en Chile. El periodo que le toca hacerse cargo de la presidencia a Germán Busch Becerra fue sin duda también un hecho interesante, puesto que en Europa la figura del Führer era sumamente llamativa. Y Bush, al ser descendiente de un alemán, cobró notoriedad en la personalidad del Führer. Tanto es así que le mandó de regalo un Mercedes-Benz descapotable. Cuando Bush asume la presidencia, su idea principal era la constitucionalización, o sea, recobrar las instancias democráticas que se habían fracturado gracias al corralito de Villabontes. Convoca elecciones y a la par una asamblea constituyente, la que dio a Bolivia una constitución, es decir, la Constitución de 1938. Bush, ya de manera legalmente y democráticamente, asume la presidencia el 28 de marzo de 1938. El 21 de julio de 1938 se firma el Tratado de Paz y Hermandad con el Paraguay, con el que se ponía fin al conflicto. Ya dijimos que el temperamento de Bush era a veces incontrolable. El 24 de abril de 1939 se declara dictador. En esos 4 meses que iban a conducir al país como un dictador, dio cambios en la administración bastante notables. Promulgó un nuevo Código del Trabajo y profundizó medidas favorables para la clase obrera. Nacionalizó al Banco Central porque hasta ese momento existían capitales privados, no en gran porcentaje, pero al fin y al cabo, capitales privados que siempre a la larga podían ser peligrosos para el Banco del Estado. Se aprobó el Código de la Educación, que vino a ser otro saludo a la bandera, como ya hemos estado acostumbrados. Otra de sus obras destacadas del presidente Bush es la creación del 9º departamento de Bolivia, que hasta ese momento era el territorio de las colonias, y el 24 de septiembre de 1939 nacía el departamento de Pampa, en homenaje al expresidente y explorador connotado de esa zona, José Manuel Pando Solares. Como ya les dije, les manifesté, la personalidad de Bush siempre ha estado cuestionada por esa inestabilidad emocional en la que se daba de una u otra forma. Según los archivos de la prensa de esa época, el 23 de agosto de 1939, diremos históricamente hablando, 9 días antes de la invasión alemana a Polonia, Germán Busch Becerra festejaba el cumpleaños de su cuñado, el coronel Carmona. Todo estaba en base a la alegría, el consumo de bebidas, etcétera, etcétera. Pero en el transcurso de la madrugada ya del 23, triste fecha para los bolivianos, en uno de sus arranques maniáticos depresivos, Bush sin ningún reparo se pega un tiro en la cabeza, pero que no lo mata, lo deja mal herido y es trasladado de inmediato al hospital militar. Allá permaneció casi 12 horas
en agonía hasta que falleció a las 2 de la tarde del 24 de agosto de 1939. Se ha dicho mucho sobre esta muerte. Inclusive en algún determinado momento se habló de conspiraciones, de manos de aquí y de allá, hasta venían cosas dignas de ciencia ficción, como decir que un judío ordenó la muerte de Bush. Claro, existió un precedente. Mauricio Hochschild fue realmente el que vio la faceta más dura de Germán Bush. Cuando estaba dictada su sentencia de muerte, que iba a ser ejecutada por un fusilamiento, la clemencia del pueblo paceño y del país fue unánime. Decían que no, que le perdone, que pobre, que, o sea, se involucró mucha gente para arroparlo a Mauricio Hochschild y así aparecerlo ante los ojos de Bush, que era un pobre angelito que muchas cosas hacía sin pensar. Hasta tanta insistencia y las posiciones de gente que decía que cómo se iba a manchar las manos el presidente con un industrial. O sea, ya se pueden imaginar toda esa verborrea que salía de la gente, pero Jóvenes influyó en la decisión de Germán Bush Becerra. Decide que se le conmutaba la pena de muerte, pero lo llama a su despacho en el Palacio Quemado para que lo visite. Se sabe muy poco de esa reunión, pero lo cierto es que cuando terminó la reunión y salía Mauricio Hochschild, Bush le dijo: señor Hochschild, compórtese bien y haga lo que tiene que hacer en el marco del respeto al país. Si se salvó de este fusilamiento, no se va a salvar de eso. Y sacó la pistola de la cartuchera. Realmente, yo creo que una persona normal hubiera salido, pero pies para que te quiero. Lamentablemente les decía que el coronel Germán Bush Becerra fallecía a las 2 de la tarde del viernes 24 de agosto de 1939. Su vicepresidente, Enrique Valdivieso, yo digo un ingenuo de 7 plazas, pensó que todo se iba a respetar. No, pues jóvenes, estamos hablando de una casta de militarotes que si se les daba la oportunidad, ¿cómo no aprovecharla? Ese mismo día se autoproclama como presidente de Bolivia, por mandato de las Fuerzas Armadas, el general Carlos Quintanilla Quiroga. Y el héroe del Chaco, el mariscal Bernardino Bilbao Rioja, iba a ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Hasta ahí no se vislumbraba ningún problema. Pero lo que fue en ese diálogo, cuando Enrique Valdivieso va a decirle que iba él a asumir la presidencia del país ante la muerte del presidente, Carlos Quintanilla dijo: yo soy ahora el presidente por mandato de las Fuerzas Armadas. Listo, con esas palabras, y como las habrá dicho, lo intimidó a Enrique Valdivieso, que al final desapareció. Carlos Quintanilla Quiroga, en ese periodo tan corto que le toca gobernar, que también mostró ciertas pinceladas de ambiciones, no pudo, porque la presión política, social, en general, la presión boliviana era bastante fuerte. No le quedó otra que convocar a los comicios generales del país. Sabemos muy bien que el mariscal Bernardino Bilbao Rioja iba a tomar la posta de la obra que había dejado tanto David Torres Ruilova como Germán Bush Becerra. Su prestigio en el Chaco fue ganada por esa admiración del pueblo que salvó a Villamontes y a los campos petroleros bolivianos de caer en las manos paraguayas. Además, que era muy apreciado y admirado por todos aquellos excombatientes que combatieron con él en el Chaco, lo que no ocurría en la figura de Carlos Quintanilla Quiroga. Es así, y de manera malintencionada, premeditada, el general Carlos Quintanilla Quiroga lo convoca al mariscal Bernardino Bilbao Rioja a estar en el palacio, sin ningún tipo, por lo menos, de consideración, de camarada a camarada. Ni bien llega Bilbao Rioja
palacio quemado, una celada cae sobre él y lo muelen a patada, puñetes, prácticamente hasta dejarlo inconsciente. Lo amordazan, lo esposan y sin por lo menos decir este hombre necesita por lo menos una frazada, lo embarcan al tren y es deportado a Arica. Así es como Bolivia rinde homenaje a su ser. Pero seguiremos viendo. Como les dije, decía, el gobierno de Carlos Quintanilla Quiroga no iba a ser un gobierno que se iba a perpetuar. La presión venía y venía fuerte. Bajo esa situación se convoca elecciones el año 1940. Nuevamente se producía una elección que había sido cercenada y también una elección digna de admiración, la de 1934, cuando el presidente Daniel Salamanca Orey convoca elecciones en plena guerra del Chaco y el que resulta ser ganador es el intelectual Franz Tamayo. Dentro de los candidatos que aparecían, habían dos figuras muy importantes que marcarían la historia de Bolivia de ahí adelante. Hablamos de la figura del militar Enrique Peñaranda del Castillo y del sociólogo cochabambino José Antonio Arce, que representaba a la izquierda nacional. Se producen estos comicios y gana Enrique Peñaranda del Castillo las elecciones con una votación de 58.060 votos frente a las de José Antonio Arce, que apenas obtuvo el 7.645 votos. Enrique Peñaranda del Castillo iba a la presidencia y el vicepresidente era Waldo Belmonte Poli. Enrique Peñaranda del Castillo, militar, comandante del ejército durante la guerra del Chaco en el periodo 1934 al 35, hasta que el presidente Daniel Salamanca Orey decide destituirlo, y justamente por esa destitución que la iba a hacer en Villamontes, y jamás se imaginó que fue por lana y salió trasquilado. Gana la presidencia, una presidencia que de lejos se notaba que los varones del estaño estaban tras de este gobierno. Como todos los gobiernos a lo largo de la historia más triste de Bolivia, su gobierno no fue la excepción en las azonadas, en las proclamaciones de grupos que intentaban derrocarlo. Pero también su gobierno se veía en una de las tristes realidades, puesto que Europa, el continente que compraba todas las materias, la materia prima de Bolivia, como el estaño, se ve inmersa en la Segunda Guerra Mundial. Hasta 1941, en diciembre 7, cuando en Pearl Harbor el ejército norteamericano es atacado de manera unilateral, lo que produce el ingreso de Estados Unidos a dicha contienda armada. Era de lógica, Bolivia dependía del estaño y el estaño en ese momento empezó a tener gran demanda. Por lo tanto, como muy buen patriota, el señor Enrique Peñaranda del Castillo se apegó a los aliados sin ningún tipo de reparo. Y eso permitió vender nuestro estaño, pero a un precio de gallina muerta. Fue uno de los gobiernos más entreguistas y solapado con los varones del estaño y con la política norteamericana.